Bien, pues seguimos ahora con el tema del arminianismo y bueno, vamos a ver qué es lo que nos enseña. Primeramente, empezamos con el tema del libre albedrío o la habilidad humana. Dice así, punto número 1, libre albedrío o habilidad humana. Aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, y en ese punto están de acuerdo el calvinismo como el arminianismo, el ser humano no ha quedado en un estado total de incapacidad espiritual. Dios le brinda a todo pecador la capacidad de creer y arrepentirse, pero lo hace de tal manera que no interfiere con su libertad individual. Cada pecador posee libre albedrío y su destino eterno dependerá de cómo lo utilice. La libertad del hombre consiste en su capacidad para escoger el bien sobre el mal en materia espiritual. Su voluntad no es esclava de su naturaleza pecaminosa. Todo pecador tiene el poder de cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado o resistir la gracia de Dios y perecer. El perdido necesita la ayuda del Espíritu Santo, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu de Dios antes de que pueda creer, ya que la fe es producto del hombre y precede al nuevo nacimiento. La fe es el regalo del hombre hacia Dios y su contribución para ser salvo. Este es el primer punto que enseña el arminianismo en contra del calvinismo. Entonces parece ser que aquí el hombre, aunque reconoce que es verdad que es pecador desde la caída, aún así él reconoce, el sistema arminiano, que aún el ser humano tiene una capacidad dada por Dios que se llama libre albedrío para escoger entre el bien y el mal y de esa manera poder elegir en última instancia el querer ser salvo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios le brinda a todo pecador, como dice aquí, la capacidad de creer y arrepentirse, pero lo hace de tal manera que no interfiere en su libertad individual. O sea, quiere decir que Dios de alguna manera no lo obliga, sino que le deja su libre albedrío. Cada pecador posee libre albedrío y su destino eterno dependerá de cómo lo utilice. O sea, si él toma la decisión de aceptar a Jesucristo, será salvo. Pero si lo rechaza, se condenará. O sea que en la última instancia parece ser que de aquí ya no depende que Dios lo salve, sino que depende, la salvación ya no depende aquí de Dios, sino depende de la elección del hombre. Porque si decimos que Dios es el que escoge para la salvación, y Dios, como en un principio, escogió a los profetas, escogió al rey David como el ungido de Dios, que era conforme al corazón de Dios, como Dios escogió, por ejemplo, a los apóstoles, como Dios ha escogido a ciertas personas, ¿verdad? Con un propósito, bueno, aquí parece ser que no es Dios, según el sistema arminiano, no es Dios que de alguna manera escoge al pecador para que se salve, no es Dios quien lo salva. En última instancia, es la elección del ser humano, de lo que él escoja, de lo que él elija, Dios no le va, no le va a obligar, por lo tanto, la salvación ya no depende de Dios. Aquí en este caso depende de lo que elija el hombre. Entonces, si decimos que el hombre tiene el libre albedrío para elegir o escoger a Dios o no escogerlo, decimos que aquí el hombre realmente no está muerto. Según el sistema arminiano, no está muerto depravado completamente, no está muerto espiritualmente, sino que aún puede generar fe. Entonces, si decimos que en el sistema arminiano enseña que el hombre está muerto en sí, por sus muertos en delitos y pecados, y como muerto no tiene vida de Dios, si primeramente Dios no le da la vida, y decimos que la fe es un don dado por Dios, producido por, por la palabra de Dios, que dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero aquí parece ser que en el sistema arminiano dice que el hombre puede generar fe. Y por lo tanto, esa fe que le brinda a Dios es en su libre albedrío con la capacidad de poder escoger y elegir. Entonces, ya no es Dios quien te salva. El que te salva eres tú.
Entonces, ¿para qué quieres a Dios? Si al final la última palabra la tienes tú, entonces ya no es Dios quien te salva, te estás salvando tú mismo. Claro, no estás dando opción a que Dios te salve. Porque si eres tú el que eliges, si yo escojo a Dios, pues entonces me salvo. No, yo no quiero creer en Dios, yo me condeno. Vale, hasta ahí en ese aspecto, digamos que el sistema teológico arminiano piensa de la misma manera. La persona que no cree y rechaza a Cristo se condena a sí misma. Ahora, de ahí a que una persona que está muerta espiritualmente, que él genere fe, o sea, me están diciendo que una persona que está muerta espiritualmente, pero que según ellos no están muertos del todo, puede generar fe. ¿De dónde sale esa fe? Digo yo, vamos, no sé. Mi pregunta, ¿de dónde sale esa fe para escoger a Dios y decir, sí, yo te elijo a ti? Pero si, vamos a ver, pero si es que tú no eliges a Dios, si es Dios quien escoge para salvación, que fueron los apóstoles que escogieron al Señor, porque que yo sepa, no hay ningún texto en la Biblia donde veamos que fueron ellos que escogieran a Dios, sino que fue Jesús que los escogió a ellos. ¿Hay algún texto en la Biblia que de algún modo los santos profetas del Antiguo Testamento escogieran a Dios? No, ¿verdad? Fue Dios que los escogió a ellos con un plan y un propósito específico. El rey David, cuando fue ungido por Samuel, eh, ¿qué pasó con el primer rey, con Saúl? ¿Los cogió Dios o los cogió el hombre? Los cogió el hombre. ¿Qué pasó? Que su reino pereció. ¿Qué pasó con el rey David? El ungido de Dios, que era conforme al corazón de Dios. ¿Quién los cogió? ¿El hombre o fue Dios? Fue Dios. Que le dice a Samuel, ve y no mires su parecer, porque el hombre mira lo que tiene delante y su parecer, pero yo Jehová miro lo que es el corazón. Ese rey fue escogido por Dios, fue ungido por Samuel y fue apartado para ese oficio de rey porque fue llamado por Dios. Y los santos profetas fueron exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué me dices a mí? Que tú tienes, el hombre tiene la capacidad de producir fe y elegir a Dios. Vale, yo te elijo. Bueno, Dios no te salva, te estás salvando tú mismo. Eso es una incongruencia. Claro, si yo tengo el poder en mi lengua y yo puedo tener esa fe y al final soy yo el que decido salvarme o no, entonces ¿para qué quiero a Dios? Para nada, porque me salvo soy yo. Yo soy el que escojo y el que elijo. Como que si yo estuviera por encima de Dios, o yo tengo más autoridad que Dios, o estoy a la altura de Dios, no lo sé. Hasta qué punto ponemos al hombre. Pero bueno, seguimos. Punto número 2. Elección condicional. El sistema arminiano, perdón, el sistema calvinista, hablemos de que es una elección incondicional. Aquí es una elección condicional. ¿Vale? Bien. El acto de Dios de escoger a ciertos individuos desde antes de la fundación del mundo, se basa en su preconocimiento de que iban a responder a su llamado. Dios eligió a aquellos que sabía de antemano que libremente aceptarían el Evangelio. La elección, por lo tanto, fue determinada por la decisión del hombre previamente conocida por Dios. La fe salvadora no es dada al pecador por voluntad de Dios, sino que surge de la sola voluntad del hombre. Dios escogió a aquellos que por su libre albedrío escogieron a Cristo. Por ende, la causa final de la salvación es la decisión del pecador por Cristo y no la decisión de Dios hacia el pecador. Es más o menos lo que acabamos de decir. Bien, aquí parece ser que la elección es condicional. O sea, Dios escoge desde antes de la fundación del mundo a ciertas personas porque Él prevé, Él ve de antemano, pues claro, sabemos que Dios en su omnipotencia, hay unos atributos que se le atribuyen a Dios, como es la omnipotencia, que Dios es todopoderoso, la omnipresencia, que Dios está presente en todo lugar, y la omnisciencia, porque Dios sabe el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Y la inmutabilidad. Esos son atributos incomunicables de Dios que solo los puede otorgar, solamente Dios los puede tener, ¿verdad? No los puede comunicar con nadie. Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Bueno, pues si Dios es omnisciente, conoce el pasado, presente y futuro, parece ser que aquí en el sistema teológico arminiano dice que Dios, preveyendo lo que va a suceder, viendo que la persona va a tomar la decisión
de aceptar a Cristo, como él lo ve antes, delante de la fundación, como esa persona va a tener fe y me va a recibir, a esa persona la escojo. ¿En qué se basa este versículo? Bueno, pues muy fácil. Este versículo se basa, si no recuerdo mal, en Primera de Pedro, vamos a ir ahí en un momentito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 3, donde dice así, de esta manera, Primera de Pedro, capítulo 1, dice, Pedro, y sabemos que fue el apóstol, fue un testigo ocular de Jesucristo, fue uno de los 12 apóstoles del Cordero, apóstol de Jesucristo. Apóstol en griego es apóstolos, enviado, comisionado, apóstol de Jesucristo. ¿A quién? Esta carta a quién va dirigida? Pues a los expatriados, también traducido como a los que están de alguna manera expulsados de su tierra natal, ¿verdad? Que han tenido que salir de su tierra natal por circunstancias, de la dispersión de aquellos que han sido dispersados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, parece ser que Pedro, el apóstol Pedro, escribe una carta, en su gran mayoría, posiblemente casi todos, serían judíos y algunos gentiles, porque para el año 64 después de Cristo, creo, no recuerdo muy bien la fecha exacta cuando murió Nerón, pero antes de esa fecha Nerón estaba en ese tiempo como emperador, y por cierto, ese hombre estaba peor que una cabra, y perdónme por la expresión. Fíjese hasta qué punto llegó a tener odio a los cristianos y a los seguidores de Cristo, que los cogía, los empalaba con palos, los incendiaba y los ponía a la entrada de la ciudad de Roma para que vieran cuánto odio y para que vieran el poder del César, ¿verdad? En ese tiempo. Y cómo aquellos que se consideraban seguidores de Cristo o cristianos iban a ser martirizados, iban a morir de esa manera. Entonces, para que tuvieran temor, hubo una gran persecución por parte del Imperio de Roma hacia los cristianos y muchos judíos. En principio saben ustedes que los primeros cristianos eran judíos y que luego, conforme a Pedro fue predicando, pues hubieron también gentiles que se convirtieron, ¿verdad?, al cristianismo. Entonces, parece ser que un grupo de gran mayoría de judíos y gentiles tuvieron que salir expatriados, tuvieron que salir de su tierra natal, de allí por causa de la persecución que había. Me imagino que no sería, eso tiene que ser pues, muy agradable, que saber que te quieren matar por causa de tu fe y tener que estar en una tierra extraña, en una tierra que no es tu tierra, en una tierra como extranjero, como peregrino, y tuvieron que dispersarse por toda Asia Menor. ¿Para qué? Para algún modo, aunque esas ciudades también pertenecían al Imperio de Roma, pero tuvieron que esconderse porque sabían que estaban en peligro de muerte y que se los cogían, pues iban a morir como mártires, ¿verdad? Entonces, a estos dice que y a partir del versículo 2 es donde el sistema arminiano, ellos se basan en el tema de, digamos que la presencia de Dios. La presencia de Dios significa que Dios ve algo antes, significa antes. O sea, que Dios vio de antemano, de un principio, antes de la fundación del mundo, lo que iba a suceder. Y viendo lo que iba a pasar, viendo lo bueno de la persona que iba a querer, iba a confesar con sus labios que sí, que aceptaba a Cristo, él a esas personas a las que él vio de antemano, a esas personas son a las que salvó. Pero es que este texto, el versículo 2, no está hablando de que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a unas personas para que fueran salvas en base a lo que él previó, a lo que él vio antes en esas personas de que iban a aceptar a Dios, que iban a aceptar a Cristo, y como él sabía de antemano que ya lo iban a aceptar, a esas personas las salvó. Este texto no está hablando de eso, sino que está hablando, en el versículo 2 dice, elegidos, ellos fueron elegidos, estas personas que habían sido de alguna manera sacadas de las tinieblas a la luz admirable, habían sido elegidas por Dios, ahora eran cristianos verdaderos, genuinos, ¿verdad? Y habían sido elegidos según la presencia de Dios Padre, ¿vale? Escogidos por el Señor, ¿para qué? Con el propósito de qué? Para que por medio del Espíritu ellos fueran santificados, fueran apartados del pecado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo
¿Esto qué quiere decir? Para ser herederos, de verdad, hechos herederos y coherederos con Cristo. Es decir, que Cristo les da la capacidad eh, de poder ser salvos y de permanecer en medio de toda situación, de toda adversidad y de todas circunstancias que puedan estar pasando. Dios les iba a dar esa capacidad de ser siempre salvos, ¿verdad? Y en los momentos de dificultad, Dios, en estos momentos, Dios Padre, por medio de la obra del Espíritu, los estaba apartando del pecado para que no volvieran atrás. Imagínense que les están persiguiendo, imagínense que están pasando situaciones difíciles y que algunos de ellos, por no querer morir, pueden apostatar de su fe. Entonces, estos cristianos fueron comisionados por el Señor, ¿para qué? Para apartarlos del pecado, para que en medio de la adversidad y en medio de la persecución no se apartaran, negaran su fe y fueran obedientes al Señor para permanecer en Cristo y saber que están seguros con Él y que tendrán la vida eterna y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que aquí el versículo 2 está hablando que Dios Padre los escogió a estos cristianos que estaban esparcidos por toda Asia Menor con el único propósito de apartarlos del pecado. ¿Para qué? Para que, porque la palabra en santificación del Espíritu, la palabra santificación significa apartar o consagrar del pecado, fueron consagrados, apartados del pecado por medio del Espíritu para obedecer al Señor y ser rociados con la sangre de Jesucristo, o sea, tener la plena seguridad que la sangre de Cristo los estaba cubriendo, los estaba perdonando y que en ningún momento, aunque estuvieran pasando un tiempo complicado de persecución, de dificultad, el Señor no iba a permitir que de alguna manera apostataran de su fe y el Señor siempre estaría con ellos, ¿verdad? Pero está hablando de eso, no está hablando de que de alguna manera Dios, antes de la fundación del mundo, Dios como vio algo bueno en las personas y en este caso Dios vio que iban a aceptar a Jesucristo, ya los vio de antemano y por eso los eligió. No, no, es que el texto no está hablando de eso. El texto está hablando de lo que acabamos de hablar ahora mismo. Estas personas, por medio de la obra del Espíritu Santo, Dios los eligió para apartarlos del pecado y obedecer al Señor. Amén. En medio de la prueba y de la tribulación, en medio de la persecución. Entonces aquí no vemos por ningún lado, ¿no? Entonces, si dice aquí que la elección es condicional, o sea, me da a entender que la fe salvadora no es un don dado por Dios, sino que eso es algo producto de la persona y que en última instancia, por causa del libre albedrío, el hombre es quien escoge elegir a Dios. Vamos, esto no tiene ni pie ni cabeza. Punto número 3. Este tema es un poco más conflictivo, es un poco más... El punto número 3 es redención o sacrificio universal. En el tema del calvinismo es redención, expiación limitada y aquí sería expiación ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el calvinismo enseña que Cristo murió solamente, digamos que por sus elegidos, por su pueblo, quien iba a creer, por su iglesia, por aquellos que iban a creer, aquí dice que no, que aquí Cristo murió por todos los pecadores, que Dios amó tanto al mundo que murió por todos los pecadores. Entonces, la obra redentora de Cristo, y ahora vamos a ver en qué se basan, en qué textos, la obra redentora de Cristo hace posible la salvación de toda la raza humana, pero no garantiza la salvación de nadie. Si bien Cristo murió por toda la humanidad, solamente aquellos que creen en Él serán salvos. Su muerte hizo posible el perdón divino a todos los pecadores con la condición de que crean en Él. La expiación de Cristo se hace efectiva únicamente si el ser humano decide aceptarlo. A ver, este texto, ¿en qué se están basando? Bueno, pues se están basando ni más ni menos que se están basando en Juan capítulo 3, verso 16. Entonces, vamos a Juan capítulo 3, verso 16. Vamos a ir analizando este texto de una manera un poquito exhaustiva, pero rápida, para no extenderme excesivamente mucho. Juan, vamos a leer del versículo 14, no nos quedemos solamente con el 3:16. Dice,
Y como Moisés, aquí hablando Jesús con Nicodemo, y como Moisés, que está hablando del nuevo nacimiento, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, conocemos la historia donde nos habla y vamos a ir también directamente al pasaje donde se encuentra este pasaje de cómo el pueblo de Israel estuvo pasando por un tiempo complicado y entonces Dios mandó serpientes, ¿verdad? Que mordían al pueblo. Eso se encuentra en Números capítulo 21, verso 6, y dice así, hablando la serpiente de bronce. Vamos a leer a partir del versículo 1 y nos enteraremos un poco. El rey de Arad ataca a Israel. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó, y ellos a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. La serpiente de bronce, ¿vale? Verso 4. Después partieron del monte de Or, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Aquí ya empezamos mal. ¿Por qué? Ya viene la crítica, la murmuración contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando de maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Esto se encontraba en Números capítulo 21 y versículo del 4 hacia el 9. Amén. Hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho que así como en Juan 3:16, ¿verdad? En Juan 3:16 hemos hablado de que hemos leído a partir del 14, de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Y todo aquel que miraba era sanado, ¿verdad? De esa misma manera, dice, verso 15, pero verso 15 dice, así es necesario, perdón, verso 14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué sé que estaba refiriendo Jesús? Que él iba a morir y que iba a ser levantado en una cruz y que todo aquel que mirare en fe al Señor y creyera en él sería salvado. Verso 15, aquí nos lo explica mejor. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que el que cree en Cristo, el que tiene fe en Cristo, no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Por lo tanto, por eso, verso 16 dice, porque de tal manera, así como Moisés levantó ese asta con la serpiente y la gente, cuando era mordida y miraba al asta, se sanaba, como así que toda persona que mira, pone la fe en Cristo, se salva, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se basan en ese texto, en el 3:16, y se quedan con ese. Pero no leen el contexto posterior, porque dice, porque en el que, perdón, verso 18, el que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, el que cree en Cristo se salva, ¿verdad? Entonces, los que no creen se condenan y van ¿a dónde? Al infierno. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora bien, mi pregunta es, si Cristo murió por todos, mi pregunta es por qué hay textos en el cual nos enseña que de algún modo Dios aborrece al pecador. Sí. Porque mire usted, la frase esa tan famosa que dice, que según dicen que algunos fue Gandhi y otros dicen que él se basó en lo que dijo Agustín de Hipona, bueno, pues Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, no lo busque por ningún sitio porque no lo va a encontrar. ¿Vale? Dios ama al pecador, sí, pero al pecador arrepentido, al que se arrepiente, al que cree y se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor como Señor y Salvador de su vida. Y hay un nuevo nacimiento en él. Y hay una regeneración producida por el Espíritu Santo. A ese es el que ama. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero amó al mundo de todos los pecadores que se han arrepentido. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, Cristo no muere por las personas que realmente se condenan. Cristo ha muerto por las personas que realmente han creído en Él, se arrepienten de sus pecados y lo reciben como Señor y Salvador. Porque le digo, es más, si Dios hubiera muerto por todo el mundo, en los tiempos de Cristo había gente en el infierno. Sí, claro que había gente en el infierno. Entonces Cristo no murió por ellos. Claro. Y le voy a decir por qué. Mire, si usted va al Antiguo Testamento, vemos que Noé, Dios que le dice a Noé, dice Génesis capítulo 6, versos 6 y 7, dice, y se arrepintió Jehová, bueno, aquí la palabra arrepentirse no tiene que ver nada con el arrepentimiento como en el Nuevo Testamento, que tiene que ser un cambio de mente, en griego es metanoia, ¿verdad? Un arrepentimiento pues, por el pecado, ¿no? Que uno comete, no. Aquí la palabra, además, de hecho hay un texto que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando aquí habla de y Dios se arrepintió, está hablando que Dios le dolió en su corazón. Dios se condolió de haber hecho el hombre, pero no es que se arrepintiera, sino que le dolió en su corazón de haberlo hecho. Además, de luego el verso 7 nos lo dice. Y se arrepintió Jehová de haber hecho a el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Verdad? Y le dolió en su corazón. Verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, me conduelo de haberlos hecho. Y luego dice, verso 22, en Génesis capítulo 7, verso 22 y 23, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Mire usted, durante 100 años aproximadamente Noé estuvo haciendo el arca, tardó unos 100 años. No sabemos, porque la Biblia no especifica el tiempo que estuvo predicando el arrepentimiento, que se arrepintieran, no sabemos si 20 años antes, porque dijo el Señor que los días de la vida del hombre no van a ser más de 120 años, posiblemente a lo mejor 20 años antes de empezar el arca, empezara ya a predicar, de que se arrepintieran y no se arrepintieron. Entonces no sabemos si posiblemente fueron 120 años o 100, pero bueno,
El caso es que durante muchos años predicó para que se arrepintieran y nadie le hizo caso. Pero no es más, toda esa gente murió. ¿Por qué? Porque había tanto pecado en el mundo, en los que vivían en ese tiempo, había tanto pecado que Dios tuvo que raer por completo toda esa gente malvada y perversa, porque Dios no podía amar a esas personas, porque si las hubiera amado, no las hubiera matado, simplemente las hubiera dejado con vida. Sin embargo, Dios las mató, literalmente. Vamos también al libro donde está la historia de Lot. Y dice así, en segunda de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé, y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, por eso Dios los protegió. Perdón, verso 7, verso 6, perdón, segunda de Pedro, verso 6. Tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y de Gomorra y los redujo a montones de cenizas, las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Estamos hablando de la Nueva Traducción Viviente. Repito, verso 6. Tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Entonces, mire usted, en el verso, por ejemplo, en Génesis, esto lo podemos ver en Génesis 19, 24, 25, dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora bien, ¿todo esto por qué sucedió? Bien, si vamos a la historia del Génesis, usted sabe en Génesis 19, donde Lot y su mujer y sus hijas se fueron a vivir, él era sobrino de Abraham, y tomó la decisión de irse a ese valle donde se encontraban esas ciudades tan pecaminosas y tan perversas y con tanta lujuria. Prácticamente los mismos pecados que existen hoy día son los mismos pecados que entonces convivían allí. Y parece ser que Dios, harto de cómo el pecado en esas ciudades era tan corrompido, era tan depravado de los actos que hacían los hombres de una manera inmoral y de una manera eh, corrupta, ¿verdad? En todos los ámbitos sexuales y etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles. Bueno, pues Dios tuvo que mandar al juicio. Y cuando Dios envía a esos ángeles a la ciudad para hablar con Lot, Lot le dice, por favor, no entréis a la ciudad. Ellos insistieron y él dijo, bueno, no os quedéis en la calle, venid y entrad dentro de mi casa. ¿Qué sucede? Ellos insistieron y entraron dentro. Pero ¿qué pasó? Ocurrieron que hubo un grupo de personas, desde el más joven hasta el más anciano, y quisieron entrar con ellos y dijeron, saca a esos varones, dice, porque queremos conocerlos. En otras versiones dice que queremos tener relaciones sexuales con ellos. O sea, imagínense hasta qué punto de depravación del corazón del hombre tenían de pecado, que querían tener relaciones sexuales con esos hombres, los cuales eran ángeles del Señor. ¿Y qué ocurre? Que cuando sale Lot para decirles que por favor que les deje en paz, él les dice, mirad, tomad a mis hijas, que son vírgenes, hacer lo que tengáis que hacer con ellas. Bueno, el caso es que de algún modo los ángeles hacen que metan a Lot para adentro, pero al mismo tiempo se meten toda la gente. Cuando se mete toda la gente, ellos empiezan a preguntar si tenían yernos o si tenían más personas allí. ¿Sabe lo que ocurre en ese momento? Que Dios manda un juicio y los deja todos ciegos. De tal manera que no podían encontrar ni la puerta de la salida. Los deja ciegos. Y en ese momento los ángeles le dicen, salid ahora mismo de esta ciudad, porque esta ciudad va a ser destruida. Y no miréis atrás, porque si miráis atrás os convertiréis en estatua de sal. Bueno, conocemos la historia. Entonces, mi pregunta es, en los tiempos de Cristo, ¿el infierno estaba ocupado? O sea, ¿el infierno estaba inaugurado? Sí. Todas las personas, desde los tiempos de gran diluvio y después del diluvio, todas las personas de Sodoma y Gomorra, esas personas están ahí en el infierno. Más aparte, independientemente de unos ángeles que Dios habla, que Dios los tiene encadenados en
en cadenas perpetuas, ¿no? Que Dios los ha condenado ahí. Bueno, pues esas personas, ¿tú crees que Cristo murió en la cruz de Calvario también por esas personas que están condenadas en el infierno ya? No. Crea. Cristo murió solamente por aquellos que realmente creen en Jesucristo, ponen la fe en Él, y por lo tanto los que pongan la fe en Él y se arrepientan son los que realmente se salvan. Y por lo tanto Cristo muere por aquellos que realmente han puesto la fe, una fe genuina, una fe verdadera, un arrepentimiento verdadero, lo pone en la persona de Cristo. Por eso sí que Cristo realmente murió en la cruz de Calvario, pero no por todo el mundo, porque hay textos en la palabra de Dios del Antiguo Testamento y demás, es más, y es lo que te estoy diciendo, Cristo no murió por esas personas que ya están condenadas en el infierno. Una persona que ya está condenada, Cristo no va a morir por ella. Claro, el que rehúsa creer en el Hijo ya está condenado. La persona que ya está condenada va a ser condenada cuando llegue el tiempo de juicio final, y en el tiempo de juicio final será arrojado al lago de fuego y azufre. Así de claro. Entonces, hay textos, hermano, hay textos en el Antiguo Testamento donde nos habla cómo Dios aborrece a la persona que se mantiene en su propio pecado, a la persona que sigue siendo una adúltera, a la persona que sigue siendo un borracho, a la persona que sigue siendo un asesino, un criminal que quita la vida, a la persona que sigue siendo un pedrasta, a la persona que realmente vive como la da gana y como quiere, estafando, engañando, secuestrando a la gente. ¿Cómo Dios va a amar a esas personas? Es verdad que Dios es amor, pero una cosa es un amor de alguna manera benevolente, como es la gracia común que Dios tiene, que hace llover sobre justos y sobre injustos, y eso es un amor benevolente. ¿Por qué? Porque la gracia común de Dios, Dios no hace acepción de personas y puede decir, bueno, voy a hacer que llueva sobre los buenos, pero sobre los malos no. Sin embargo, Dios tiene un amor benevolente. Y dice, bueno, a pesar de todo son mi creación, tengo misericordia, y aunque no se lo merezcáis, aunque no se lo merecéis, porque merecéis realmente la condenación eterna, solamente los que realmente creen y se arrepienten son los que se salvan, pero el resto de la humanidad todos merecemos la condenación eterna en el infierno. Amén. Gracias al sacrificio de Cristo, que Dios nos ha proveído un sustituto donde deberíamos nosotros estar en el infierno, pero Él cargó con los pecados de todos aquellos que realmente se han arrepentido y que realmente han creído en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el amor benevolente de Dios, la gracia común, es extendida por Dios para todos, pero hay un amor complaciente en el cual Dios no se puede complacer en una persona que sigue pecando y está en su propio pecado. ¿Me entiendes? El amor ágape de Dios incondicional, Dios puede amar a unas personas, pero a la persona que sigue de algún modo en su propio pecado y no se arrepiente y no cree y sigue haciendo una práctica de pecado, perdóname hermano, pero Dios no lo ama. Dios no se va a complacer en esa persona que sigue exactamente, vive una vida pecaminosa, practicando el pecado el día a día y sigue matando y sigue asesinando y sigue quitando vidas. ¿Cómo Dios va a amar a esa persona? Que no la puede amar. Dios la aborrece. Aborrece su pecado y aborrece la persona misma por lo que está haciendo, porque esa persona va a ser condenada y arrojada a un infierno para toda una eternidad. Levítico capítulo 20, verso 23. Además, no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, las cuales yo las aborrecí. Levítico 26, 30. Y destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso, y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma aborrecerá. Salmos capítulo 5, verso 5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen maldad. Salmos 5:6. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Deuteronomio 18:12. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará estas naciones de delante de ti. Puedo seguir así. Salmos 11:5. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Malaquías capítulo 1, verso 2. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Malaquías 1, 2. Dice, no a Esaú, no era a Esaú hermano de Jacob,
declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y así podía seguir. Deuteronomio 9:28 dice, de otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Jeremías 12:8, mi heredad vino a ser para mí como león en la selva, rugió contra mí, por tanto lo aborrecí. Salmos 106:40, entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo y él aborreció su heredad. Bien, pues vamos con el punto número 4, donde nos habla de la gracia resistible. Recordad que en el calvinismo enseña que la gracia es irresistible, pero en el arminianismo enseña que la gracia es resistible. O sea, al Espíritu Santo se le puede resistir, ¿no? Dice, el Espíritu Santo puede ser resistido. El Espíritu Santo llama internamente a todos los que son llamados mediante la invitación del Evangelio. Hace todo lo posible para que el pecador sea salvo. Pero ya que el ser humano tiene libre albedrío, el hombre puede resistir el llamamiento del Espíritu. El Espíritu Santo no puede regenerar al pecador hasta que éste decida creer en fe. Por consiguiente, el libre albedrío del hombre limita al Espíritu en la aplicación de la obra salvadora de Cristo. El Espíritu solo puede atraer a Cristo a quienes le permiten obrar en su interior. Hasta que el pecador no responda, el Espíritu Santo no puede vivificarle. La gracia de Dios, por ende, no es invencible y puede ser efectivamente resistida por el individuo. Bien, pues vamos a ver un artículo que pone gracia resistible o gracia irresistible, ¿verdad? Reforzar nuestra doctrina, que si bien es cierto que hay personas que resisten la gracia de Dios, es más irresistible que irresistible sobre aquellos que Dios ha escogido. Y dice así, gracia irresistible o irresistible. Vamos a leer unos ciertos pasajes que se encuentran en Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Aquella persona que me quiera acompañar dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se pueda gloriar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, el ser humano tiene la capacidad en su libre albedrío de decidir si aceptar o rechazar la gracia de Dios, pues aún tiene bondad a pesar del pecado. Esta es una afirmación de la falsa doctrina del pelagianismo que enseñaba en el siglo IV o el siglo V por un monje británico llamado Pelagio. Afirmaba que el pecado de Adán no afectó a la humanidad y que el hombre nace sin pecado, y es que en el transcurso de su vida que decide voluntariamente pecar o no pecar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 12, verso 12. A raíz de esta errónea afirmación, la salvación depende de la decisión de la persona sin ninguna intervención divina. Parte de esta doctrina es aceptada por el catolicismo llamado semipeligianismo. Pelagiano era como hemos comentado antes, era un monje británico llamado Pelagio, ¿verdad?
dice así, aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene ningún descendiente de Adán, un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales y sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. La falta de información y conocimiento conducen a que muchos acepten la herejía pelagiana sin darse cuenta. Y de parte de los que abrazan la doctrina de la predestinación, afirman que los arminianos aceptan la falsa doctrina pelagiana. La gracia de Dios. Debemos entender primero cómo alcanzamos la gracia de Dios para la salvación. La gracia de Dios consiste en el amor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para pagar el precio de nuestra salvación y ahora la ofrece merecida y gratuitamente al pecador. Este regalo lo da solamente Él a quien quiere. La gracia de Dios o el regalo de la salvación se recibe por el Espíritu Santo y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Por la palabra de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Por la fe provista por Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Entonces, de ninguna manera una persona puede un día simplemente decidir si aceptar a Cristo sin que antes venga el Espíritu Santo a redarguir del pecado. Juan 16:8. Por la palabra de Dios predicada a sus oídos y el convencimiento del Espíritu Santo. Y la palabra produce fe que viene de Dios. Romanos 10:17. Por tanto, recibir la gracia de Dios es un acto que Dios por su misericordia da al hombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, verso 13. El hombre en su propia voluntad no puede venir a Cristo. Es esclavo, es esclavo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Porque está muerto, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. No puede percibir las cosas del Espíritu, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. No desea buscar a Dios, como está escrito, no hay ni justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10 hasta 12. Muy contrario a la doctrina pelagiana. De ninguna manera el hombre puede buscar voluntariamente a Dios si Él no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. En esto están de acuerdo tanto calvinistas como los arminianos. ¿Puede el hombre resistir la gracia de Dios? Bueno, la diferencia entre calvinistas y arminianos no es en sí, no es si el hombre es salvo por su propia voluntad, sino en que puede o no resistir la gracia de Dios. ¿Podrá la persona redarguida por el Espíritu Santo e iluminada por la palabra rechazar la gracia de Dios? El calvinista dice no, porque están predestinados para la salvación. El arminiano dice sí, porque Dios espera que vengamos a Él voluntariamente y no obligados. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, no podemos negar la predestinación. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, verso 5. Podemos testificar que Dios tenía planes para nosotros, pero también no podemos negar que la salvación está disponible para todos, no solo para los predestinados, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Concluyendo todas las cosas, podemos concluir que ningún hombre puede venir a Dios si él no le trajere. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Juan 6, 65. El hombre puede rechazar la gracia de Dios, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Aquellos que Dios ha escogido para su propósito son atraídos a Él por la gracia de Dios y nace en su ser la voluntad de entrarle su corazón a Cristo. O sea, de darle su corazón a Cristo. Me sedujisteis, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuisteis que yo, y me vencisteis. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías 27. A todo el que oye la palabra, Dios envía a su Santo Espíritu para tocar el corazón de aquellos que prestan atención. Por tanto, es posible que el hombre puede resistir la gracia de Dios, pero es algo que no es común. Apocalipsis 3:20. Aquí a la puerta y llamo, y aquel que abriere su corazón, yo entraré en él, y él conmigo, y cenaremos, ¿no? Y tal, ¿no? Aunque ahí más bien está dirigido a una iglesia específicamente, ¿no? Rechazamos rotundamente que es el hombre quien decide por su propia voluntad entregar su vida a Cristo sin la intervención divina. Por lo tanto, podemos concluir que de algún modo el hombre no tiene la capacidad de poder elegir propiamente dicho para poder ser salvo. Es verdad que algunas personas de algún modo, bueno, pueden resistirla en esos momentos, claro que sí. Por ejemplo, imagínense en una congregación, porque hay personas que de algún modo creen y se arrepienten y hay otros que no. Quizás es porque de algún modo esa persona tiene una capacidad más avanzada para, para entender mejor el mensaje del Evangelio o tiene alguna cualidad especial mejor que otra. No, yo creo que tiene el culpable, creo que es el mensajero, tampoco. Es el mensaje expuesto, creo que tampoco. Sino todo tiene que ver con el corazón del hombre, ¿verdad? Si el corazón del hombre está inclinado a amar más a su pecado, es como la parábola del sembrador, ¿no? Que el hombre sembró la semilla y cayó en distintos tipos de tierras. Hay personas que a lo mejor por circunstancias, bueno, pues están más aferradas a las cosas de este mundo, a los afanes y preocupaciones, las riquezas de este mundo, y no permite que de alguna manera pueda escuchar y recibir bien y entender bien el mensaje del Evangelio. Hay otras que vienen las persecuciones, vienen los problemas, las circunstancias adversas de esta vida y no es capaz de resistirlo, ¿no? Y también no puede dar fruto, no es capaz de crecer. Pero luego están los que caen en buena tierra, en aquellos que realmente ponen atención a su corazón, a la palabra de Dios, y realmente son los que de algún modo esa semilla Dios produce el fruto en su vida y va creciendo, ¿no? Conforme va buscando de Dios, va madurando y realmente esa persona, bueno, pues crece, ¿verdad? Espiritualmente y es un verdadero creyente, porque tiene un corazón que realmente no ama más sus tinieblas que la luz, sino que realmente de algún modo en el momento del llamado eficaz, en el llamamiento eficaz de Dios, ¿no? Esa gracia irresistible no se puede resistir en ese momento, sino que dice que sí y amén, no tiene más remedio, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos con el último punto, que es hablando de la perseverancia de los santos, como enseña el calvinismo, y en el caso del arminianismo habla de caer de la gracia, en este caso de que la salvación se puede perder, y dice así el calvinismo, aquellos que creen y son salvos pueden perder su salvación si fallan en mantener su fe. O sea, aquí están hablando de personas que mientras estén orando, mientras estén leyendo la palabra de Dios, yendo a las congregaciones, bueno, pues esa persona, mientras mantenga su fe, es imposible que pueda perder la salvación. Ya que la fe es el resultado de la voluntad libre del individuo, este puede dejar de creer y perder su posición de redimido. Bueno, aquí está hablando que realmente aquellos que realmente abandonan, ¿verdad? De algún modo y se van al mundo, bueno, pues esas personas se puede decir
que pierde la salvación. Bueno, nosotros creemos que de algún modo esa persona no es que pierda la salvación. Nosotros creemos que realmente la persona en ningún momento ha sido salvo. Todo lo que ha podido tener, bueno, pues ha podido ser que haya tenido, bueno, pues un momento de emoción, un momento de creerse que verdaderamente tenía una fe salvífica y ha podido dar por un tiempo fruto, pero, o aparentemente, pero realmente no ha sido salvado, no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que nos enseña, ¿no?, que algunos que estaban con nosotros no eran de nosotros, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Entonces, no podemos decir que una persona que dice y confiesa ser cristiana, que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, y que se descuide en su tiempo devocional, que de algún modo deje de orar un poco, deje de leer, y que de repente, como que tira la toalla, se va al mundo, vive como quiere y como le da la gana. No es que la pierda, porque entonces, ¿qué va a estar? Cada vez que se pone en el Señor bien, va a estar ganando la salvación en el momento que se pone a cuentas con Dios y vuelve como el hijo pródigo, y cada vez que a lo mejor de nuevo le venga un problema, cualquier circunstancia, tira la toalla de nuevo, se va al mundo, la vuelve a perder. Entonces, que está constantemente ganando y perdiendo la salvación. Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque la salvación no es algo que hoy la pierdo, mañana la gano. Es un don de Dios. La gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, yo no creo que una persona así esté perdiendo. Es decir, yo creo que esa persona, a la luz de las escrituras, esa persona nunca ha sido salva. Entonces, esa persona, si no ha sido salva, bueno, pues ¿cómo quieres que esa persona se podamos definir que realmente ha nacido de nuevo? Si en ningún momento ha habido un nuevo nacimiento en su vida. Una persona que es salva, que tiene el Espíritu Santo, esa persona se ve fruto. Puede pasar una situación difícil, claro que sí, puede pasar una etapa espiritual, de declive espiritual en su vida, pero aún así sigue dando frutos, sigue permaneciendo, sigue en su corazón orando, aunque ya a lo mejor pues ya no con tanta intensidad, pero sí que se ve una continuidad en esa persona de que realmente ama a Dios. Y aunque pueda pasar por un tiempo, una etapa difícil, pero realmente nunca abandona a Dios. Él siempre está en su corazón, va a la congregación de vez en cuando, reconoce sus defectos, sus errores. Esa persona a lo mejor pide ayuda al pastor para que de algún modo le ayude en su situación espiritual. Estoy pasando por esta situación y quizás que ahora ya no lo con tanta intensidad, ya no busco tanto de Dios. Entonces esa persona sí que verdaderamente es salva y se nota que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ves en él esa entrega, ves en él esos frutos, aunque no da 100%, pero se nota esa persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Ahora, si tú me dices que esa persona se va al mundo, hace lo que da la gana, hace lo que quiere, al cabo de un tiempo vuelve de nuevo a los caminos del Señor, entonces si vamos a estar así constantemente, perdiéndole, ganándola, pues hombre, yo no creo que de algún modo esa persona haya nacido de nuevo. Lo que ha tenido más bien es un tiempo de emocionalismo bueno, que puede ocurrir y ya está, y poco más. Yo estoy buscando aquí un texto y que dice aquí, no recuerdo muy bien ahora dónde se encuentra, pero habla de que, a ver si lo encuentro aquí. Dice, primera de Juan 2:19, menos mal que al final lo he encontrado, dice, aunque aquí está hablando del anticristo, de personas que en un principio negaban a Cristo como que vino como una persona humana, ¿verdad? Que niegan al Hijo y niegan al Padre. Dice, hijitos, verso 19, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, parece ser que estas personas estaban metidas dentro de las congregaciones, pero realmente no llegaban a formar parte del cuerpo de Cristo, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran pertenecido a la iglesia local, al cuerpo de Cristo místico aquí en la tierra, habían permanecido con nosotros.
había una continuidad en sus vidas espirituales, pero salieron, apostataron de su fe para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Entonces, parece ser que bueno, no todos los que están en una congregación a veces podemos decir que han sido salvos. Entonces, el decir que la salvación se pierde es decir que una persona realmente no pierde la salvación, es una persona que salva al mundo. Esa persona es que realmente no ha conocido a Dios, no ha venido al encuentro del Señor, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. La persona que tiene el Espíritu Santo no se aparta nunca de Dios. Mire, los apóstoles eran los apóstoles, ¿verdad? Sufrieron, padecieron y fueron mártires y tuvieron persecución. Muchos de ellos fueron como Pablo, ¿no? Que fue azotado y nunca abandonaron al Señor. Aun Pedro, que lo negó por 3 veces, nunca abandonó al Señor. Y vemos ejemplos de la palabra de Dios que los profetas eran perseguidos, algunos de ellos querían matarlos, pero nunca abandonaron los caminos de Dios. O sea que podemos ver, está incluso hasta Jonás, que no quería ir a Nínive a predicar allí, aún se fue para el otro lado en un barco, y aún Dios le hizo volver de nuevo y al final predicó y hubo un arrepentimiento en esas personas gentiles, ¿verdad? Paganas. Dios tenía un propósito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente, dice, el cristiano que dice ese cristiano que deja su fe de orar y se va al mundo, y no podemos decir que esa persona ha perdido la salvación. La persona simplemente es que no ha nacido de nuevo. La salvación no se pierde porque eso es algo que Dios te da y realmente es algo que es eterno, para siempre. Claro, podemos otra vez y venimos a lo mismo. Entonces surgen las preguntas. Bueno, pues entonces como no pierdo la salvación, eso ya lo dije en el tema del calvinismo, entonces como no pierdo la salvación nunca, puedo hacer lo que quiera, puedo vivir como me dé la gana, puedo vivir como a mí me parezca bien, y más a discotecas y fumar porros, y perdóname por la expresión, y hacer lo que a mí me dé la gana, porque si al fin y al cabo no pierdo la salvación, ¿qué más me da? Puedo hacer y vivir como el mismo diablo. No, es que estamos en la misma. Que si tú haces eso es otra evidencia que tú no has nacido de nuevo, que tú no has entendido del Evangelio y no sabes ni lo que estás hablando, porque no has nacido de nuevo, simplemente. Necesitas nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Amén. Es así, no hay más, hermanos. Pues nada, les dejo con esto. Hasta aquí, este pequeño estudio. Yo sé que quizás muchos de los que lo escuchen no van a estar de acuerdo. Creo que ya sabéis de sobra cuál es mi posición. Sé que he intentado querer ser algo equilibrado, pero sé que hacer algo equilibrado me limitaría simplemente a leer los 5 puntos de cada uno. Yo solamente expongo lo que creo en fe y luego usted puede opinar y dejar su comentario si usted lo desea. Pero solamente le digo esto, ¿verdad? Para la gloria de Dios, creo que los que somos llamados a la salvación, y eso es un regalo que Dios nos ha otorgado, siempre vamos a estar perseverando con el Señor. Pasemos por tribulaciones, pasemos por situaciones adversas, y por donde pasemos, Dios nos va a sostener. Siempre que estemos con nuestra mirada puesta en el Señor, ¿verdad? Él siempre nos va a dar fuerza. Está claro que si apartamos nuestra mirada, podemos desfallecer, podemos pasar por un declive espiritual, pero que el que es de Dios verdaderamente y el que ha conocido al Señor nunca tira la toalla y se va al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque sabemos que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que en la situación en la cual nos encontremos, pues demos de gloria a Dios. Si estás espiritualmente fortalecido, dale gloria a Dios, que Dios te siga fortaleciendo más y que sigamos avanzando en el reino de Dios y podamos llevar su palabra adelante. Y si estás de algún modo espiritualmente con un declive espiritual, pide al Señor que te dé fuerzas, porque dependemos siempre de Él. Así que en la posición de que tú seas arminiano o seas calvinista, siempre nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga mucho. Y hasta aquí este pequeño estudio. Muchas bendiciones.